¿Qué pasa? El regio patronato era un poder, ¿ya? Que tenían los reyes. Repito, el regio patronato era un poder que tenían los reyes. Regio significa rey, ¿ya? ¿De qué trataba este poder? Era un poder que que le había entregado a la iglesia, a los reyes, para, por ejemplo, que los reyes podían proponer a los sacerdotes. Los reyes españoles podían proponer a los obispos. Los reyes españoles podían proponer a los obispos y arzobispos. Es decir, en otras palabras, los reyes católicos, los reyes de España proponen a las autoridades religiosas en América. ¿Ya? Es decir, ¿quién tiene más poder en América en el tema de la religión? ¿El Papa España, se supongo. o el rey? ¿El Papa o el rey? La respuesta es Diría que el Papa. no. La respuesta es los reyes de España en, en lo que es. A ver, dejen de jugar, chicos. Y sí me estoy dando cuenta de lo que están haciendo. Y eso se nota. Por eso, entonces quiere decir que los reyes pueden crear sus propias, no sé, evangelios. ¿O cómo funciona? No. Lo que estoy diciendo es que los reyes españoles le dijeron más o menos así al Papa. Papa, América es nuestro territorio, ¿ok? Por lo tanto, quien manda en América somos nosotros, los reyes. Y en el tema de la religión también mandan los reyes. ¿Nos das ese permiso, Papa? Y el Papa le dijo, sí, le doy ese permiso. ¿A cambio de qué? De que los reyes de España apoyarían al Papa en sus batallas, en sus guerras contra las otras formas de cristianismo en Europa. ¿Ya? Entonces los reyes de España pueden nombrar autoridades en América. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Seguros? Sí. Ya. Entonces es un poder de los reyes es el poder de los reyes que tienen para organizar el tema de la iglesia en América. En América. ¿Ya? No en Europa. Listo. Pasamos al siguiente punto. Pasamos acá al siguiente punto. A ver. Si sigues con eso, van a llamar a tu mamá. Estoy avisando. Voy a ver quién ha sido. Aló. A ver, Regifo, no estés jugando. Yo no estoy jugando. De veras lo mismo. ¿Yo qué, profe? Jordan. ¿Nosotros qué? Es Jordan. Jordan, profe. Jordan. O sea, es un pata de Kevin, profe. ¿Yo qué, Jordan. oye? A ver, Jordan. a ver, ya. No puede hablar, no puede hablar. Jordan, ¿es la primera vez que entras y empiezas a hacer esa cuestión? Bueno, creo que la tercera vez. No, en mi clase es la primera vez. Pero bueno. Si sigue con eso, yo termino la clase, chicos. Yo no voy a estar jugando eso. ¿Ya? Ustedes verán que hablo con el colegio, no sé. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Eso era lo que era el regio patronato. ¿Ya? ¿Sigue Jordan? ¿Lo qué? ¿No le puedo botar de la clase, profe? No, voy a eliminar la clase ahorita. Si sigue con eso. Vamos a estudiar. Ya. A ver. Si sigue, lo que vamos a hacer va a ser eliminar la clase y no le dejo, y creo otra clase automáticamente y a Jordan no lo dejo entrar. Ya avisé. Entonces, eso era lo que era el regio patronato en general. Y bueno, el tema de los diezmos, ¿no? Los diezmos son A ver, Montes, ¿puedes leer por favor acá los diezmos? Sí, profe. A ver, por favor. Para el sustento de la iglesia se contaba con las donaciones de los feligreses y el patrimonio personal de cada religión para ingresar a una orden religiosa. La corona española también destinó impuestos para la iglesia, como el 10% de la producción agrícola y la primicia,
la primera cría de ganado o cosecha era entregada. Muy bien, yo había dicho que en el regio patronato quien organiza la iglesia son los reyes, ¿no? Los reyes de España. Y entonces ellos también imponen, pues acá nos menciona un par de impuestos. El primero es conocido como el diezmo. Micrófono. El primero es conocido como el diezmo, que consiste pues en un 10% de la producción agrícola, ¿no? De las cosechas. Y el otro impuesto es la primicia, que consiste en la primera cría de los animales, ¿ya? Entonces ahí tenemos esos impuestos, y esos impuestos, ¿a quiénes le favorecía? A la iglesia. A la iglesia le favorecía. Pero ¿quién nos había puesto la corona española? Porque, Rey, vuelvo a repetir, ¿no? Porque la iglesia en América está a cargo de los reyes españoles. Obviamente también el Papa tenía su injerencia, pero quien organiza la gran mayoría de temas religiosos son los reyes católicos. y los ministros, Ministros. ¿A qué te refieres? Explícate. no es que los ministros controlaban a los reyes o algo así. Ya. Te estás confundiendo con el tema de HU. Ah, bueno. Sí. Solamente para responderte, Montes, es que los reyes europeos tienen sus consejeros, tienen sus ministros, como tú dices, Sí. algunos con mucho poder, pero ese es el tema de HU, ya lo vamos a ver mañana. ¿Ya? ¿Qué también se relaciona a esto? Disculpe. No hay problema. Tenemos entonces acá la organización territorial, ¿no? Bueno, se organizaban pues de muchas maneras. Por ejemplo, tenemos por acá lo que son las parroquias, ¿ya? Las parroquias son más o menos como ustedes lo conocen hasta en la actualidad. Se ubicaban en los lugares donde vivían los españoles. Mira, se ubicaban en los lugares donde vivían los españoles. Ahora, en el campo, ¿ya? Se establecían lo que eran las doctrinas. Así como habían parroquias en los lugares donde vivían españoles, en las ciudades, en el campo, en la sierra, en el campo sobre todo, estaban las doctrinas. En este caso era el lugar donde vivían los indios. Los indios habían sido agrupados en ciertos lugares conocidos como reducciones, ¿ya? Y en estos lugares ponían las doctrinas justamente para convertir a los indígenas a la religión católica. Ahora, extensiones más grandes de esta de administración territorial eran por ejemplo, las diócesis, ¿no? También estaban, y los que mandaban pues eran los obispos, ¿no? Y los arzobispos, en este caso el arzobispo de Lima, ¿ya? Esas eran las autoridades. Creo que en otra hoja acá tengo un mapa que nos puede ayudar a entender un poco mejor. Déjenme ubicarlo, a ver si lo utilizamos ahora. A ver. Por ejemplo, ya cambió de documento, ¿no? Ya cambió de documento, ¿cierto? Sí, sí, sí. Por ejemplo, acá hay un mapa, ¿no? Así como el virreinato del Perú tenía su división, también la iglesia tenía una administración territorial. Entonces, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Lima, Trujillo. Por ejemplo, el arzobispado de Lima, que en ese tiempo era el principal, controlaba, digamos, a todo esto, ¿no? A todos los obispos de Arequipa, de Cusco, Huamanga, en Ayacucho, Trujillo, Quito, acá en Panamá. Acá está el arzobispado que controlaba todo esto. Estas autoridades, los obispos y el arzobispo, repito, eran nombrados por los reyes sobre todo, ¿ya? Obviamente con trabajo del virrey, ¿no? También. Ahora, regresamos al anterior. Este tema es un tema muy amplio. Y acá tenemos lo que son las órdenes religiosas. ¿Ya? Las órdenes religiosas.
Las órdenes religiosas. Para esto voy a pasar a otro momento. A ver si nos... A ver. A ver. A ver. Ahí está. ¿Ustedes me avisan? ¿Ya se puede ver ya, chicos? Ah, sí, sí, sí. Ya. Las órdenes religiosas, pues son grupos de... Los sacerdotes, a ver, me explico. Los sacerdotes también se organizan por grupos. Cada grupo tiene su propia manera de trabajar. Algunos temas lo dominan mejor. Eh, para poner una comparación, voy a usar la policía. Por ejemplo, cuando uno habla de la policía en general, pues de cualquier policía. Pero nosotros sabemos que hay policías especializados, tal vez en el tema de tránsito. ¿Me entiendes? Hay policías especializados, tal vez en el tema de drogas. Hay policías tal vez especializados en el tema de inteligencia. ¿Me entienden? Hay varias ramas, varios grupos dentro de la policía misma. ¿Se entiende? Sí. Bueno, en la iglesia, los sacerdotes también se organizan de una manera similar. Existen varios grupos, ¿ya? Entre esos grupos, ¿quiénes destacan? Por ejemplo, está el grupo de los dominicos, está el grupo de los franciscanos, está en el grupo de los jesuitas, está el grupo de los mercedarios, ¿no? Acá vamos a ver. Atentos porque voy a empezar a preguntar en un momento. Acá tenemos, ¿no? A ver, Regifo, ¿puedes leer por favor esta imagen? Ya, a ver. Las órdenes religiosas. Las primeras órdenes religiosas que llegaron al territorio peruano fueron los dominicos en 1532, los franciscanos en 1534, los mercedarios en 1564, los agustinos en 1551 y los jesuitas en 1568. Muy bien. Entonces ahí nos menciona qué grupos religiosos llegaron, ¿no? Y quién es el primer grupo, y así incluso nos dicen, nos indique el año. A ver, voy a preguntar a un compañero. A ver. Campos, ¿me escuchas? Sí, Campos, respóndeme. ¿Qué, qué órdenes religiosas, Campos, qué órdenes religiosas llegaron al Perú? al Perú, los dominicos en 1532, los franciscanos en 1564, donde Campos, varios Campos, no se te, 1500. Campos, no se te escucha con claridad. Algo está pasando, me parece. A ver, bueno, es que otro compañero, trata de solucionar. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Piero. A ver, Piero, ¿qué órdenes llegaron al Perú? Las primeras órdenes religiosas que llegaron al territorio peruano fueron los dominicos en 1532, los franciscanos en 1534, los mercedarios en 1534 y los agustinos en 1551 y los jesuitas en 1568. Ya, muy bien. Acá, por ejemplo, el tema de los dominicos, en la clase pasada, en lo que tenía que ver con la educación colonial, los dominicos, o mejor dicho, un dominico va a ser quien funde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ya? Eh, el tema de los jesuitas es muy importante, porque los jesuitas van a ser uno de los grupos que controle la educación. Es el grupo tal vez un poquito más alejado del Papa, es el grupo un poquito rebelde tal vez, ¿ya? ¿Qué más van a tener los jesuitas? Los jesuitas van a ser muy ricos, sobre todo en la zona de lo que en la actualidad es el Paraguay y el Uruguay, por esa zona sobre todo. Y tenían unas ideas también un poco más abiertas, también estaban relacionados con la educación, ¿ya? Incluso hay universidades jesuitas en la actualidad en el Perú. Eh, También fueron muy importantes los jesuitas en el tema de la evangelización a los nativos, a los indígenas. Otro grupo que también fue muy importante en la evangelización fue la Orden de los Franciscanos. También muy importante, sobre todo en el tema de la selva. Los franciscanos fueron a esa zona.
Eso ya lo vamos a ver cómo termina después. Entonces ahí están las órdenes religiosas. Acá tenemos una imagen. Ahora, ¿cómo se realizaban estas evangelizaciones? Es decir, la conversión de los indígenas en católicos. Hay que recordar, ¿no?, que los indígenas en general eran politeístas. Entonces, al inicio, cuando ellos le quisieron imponer otro Dios, Jesús, o el papá de Jesús, los indígenas no tuvieron ningún problema, ya que al creer ellos en muchos dioses, ellos tal vez razonarían del siguiente modo: bueno, un Dios más, no hay ningún problema. A los 20 dioses que yo creo, le agrego uno más, no hay ningún problema, ¿no? Sin embargo, Eso era lo que ellos pensaban, ¿no? los indígenas, al parecer Eso me que, refiero, los indígenas pensaban que eso iba a ser, o sea, solo un nuevo dios y nada más. claro, agregar un dios más a su gran colección de dioses. Entonces no se hacía ningún Ah, bien. problema. Pero eso no buscaban los evangelizadores, eso no buscaban los españoles. Querían que Dios fuera el Querían, único. querían deshacerse de los otros para que él fuera el único, nada más. Ese es el exacto, ¿no? Ese es el objetivo de los españoles. Por En eso, pocas palabras, quitarle la competencia. en pocas palabras, pues, ¿no? Esa es la idea. Los españoles, los evangelizadores, ¿no?, los franciscanos, los jesuitas y en realidad todas las órdenes, lo que quieren es desplazar a todos los dioses y poner al suyo como el único. Si se dan cuenta, de alguna manera, comparándolo con la actualidad, lo han logrado, de alguna manera. De hecho, yo diría que han logrado casi con completo éxito. Pero bueno, eso es lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué métodos van a utilizar para lograr ese objetivo? Algunos métodos son, por ejemplo, escúcheme, que si ellos van al grupo de los indígenas a la fuerza, tal vez no los acepten. Entonces, algunos de estos sacerdotes, presten atención a lo que les voy a decir, algunos de estos sacerdotes decidieron aprender las lenguas aborígenes, es decir, las lenguas nativas. Estos sacerdotes, algunos aprendieron el quechua, otros aprendieron el aymara, otros tal vez el ayaninca, ¿me entiendes? Cada uno a donde iba se aprendía esa lengua, su forma de vivir, su forma de comportarse, e iba ahí, se internaba ahí, y ahí les empezaba a hablar en su propio idioma, les empezaba a explicar en su propio idioma. Eso es uno de los métodos. Ahora, hay que tener en cuenta que hasta que lleguen los españoles, se supone que no hay escritura. Entonces, a los indígenas tú no le podías mandar a leer los textos, la Biblia o las explicaciones de la Biblia. No le podías mandar a leer las parábolas. Y entonces aparece el tema del arte, que yo ya les había mencionado antes. Los sacerdotes dicen, como estos muchachos no saben leer, o mientras les enseñamos a leer, O sea, le van a enseñar como un método más fácil le mediante vamos las a enseñar imágenes. imágenes. Eso es, le vamos a enseñar imágenes. Y bueno, las imágenes pueden ser en pintura, las imágenes pueden ser en escultura e incluso en arquitectura. Entonces van a usar el arte, lo que le dije en la clase pasada, como un medio para llegar a convertir a los indígenas. ¿Ya? Está el tema de la lengua, está el tema del arte e incluso está el tema del catecismo. ¿Qué es el catecismo? El catecismo ya es toda una especie de clases, ¿ya? Es una especie de clases religiosas a donde van a empezar a ir a asistir los pequeños sobre todo, donde los van a convertir. Tal vez alguno de ustedes haya hecho la primera comunión o la confirmación, ¿no? Y cuando uno se va a hacer su primera comunión, les obligan, bueno, sí, pues les obligan a ir a una serie de sesiones, de reuniones, de clases tal vez. Entonces, eso más o menos es lo que se va a empezar a practicar ya. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí, profesor. ¿Alguna consulta de cualquiera? No, ninguna. ¿Nadie? No. Ya. Continuamos entonces. Si no tienen consulta, se supone que están entendiendo. Acá están, ¿no? Acá están las imágenes que les decía. Aquí están las imágenes que les decía. Ya. Chum acaba de ingresar. A ver.
Ya habíamos visto eso, creo que hemos visto todo esto. No. Voy a regresar al documento que ustedes tienen, que es este, para continuar. Me avisan si ya se puede ver el Word, por favor. Cuando se ve, me avisan. ¿Se puede ver el Word? Sí, Sí. Bueno, chicos, ya toqué el tema de las órdenes, ¿no? De los dominicos, de los franciscanos, de los jesuitas, de los mercedarios, ¿no? Por eso que, por ejemplo, la Merced, esa iglesia de la Merced que hablábamos la vez pasada, ¿a qué grupo le habrá pertenecido? Ya saca tu cuenta, pues, ¿no? Esa iglesia de San Francisco, ¿a qué grupo le habrá pertenecido? Saca tu cuenta. Bueno, como los indígenas aceptaron a los dioses, mejor dicho, aceptaron al dios que trajeron los españoles, pero no se olvidaban de sus dioses propios, y los españoles, los sacerdotes, al inicio estaban contentos, estaban felices de la vida, ¿no? Ya los hemos convencido, ya se han bautizado, ya no tienen nombres indígenas, ahora tienen su nombre español, los indígenas con su nombre español, Juan, ¿no? Jesús, Ya, pero el problema era que aún tenían los dioses antiguos. claro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si no se ha podido a las buenas, a las malas, ¿no? A las malas. Y entonces empieza lo que es la extirpación de idolatrías. Dicho en palabras simples, desaparecer todo rastro de la religión preespañola, desaparecer todo rastro de la religión prehispánica, de todas. Hay que destruir las huacas, hay que destruir los lugares sagrados, hay que destruir los ídolos, ¿sí o no? A la fuerza. ¿Ya? Y acá va a destacar un personaje, a ver si lo encuentran al ojo, un señor cuyo apellido es Ávila, Francisco Ávila, no sé si aparece por acá, debería aparecer. A ver, no lo veo. Pero tengan en cuenta, yo les sugiero que apunten. Francisco Ávila, o de Ávila, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, ellos van a hacer la extirpación de idolatrías, ¿sí? Acabar con todo rastro de la religión indígena. Por ejemplo, ¿qué costumbres tenían los indígenas? Por ejemplo, los incas sacaban en procesión a sus antepasados. A los incas muertos, ellos no los enterraban, ¿eh? Los ponían en unas andas y hacían procesión de sus estatuas de los incas anteriores. A eso se le llamaba malquis. Eso lo van a desaparecer los españoles. Van a destruir las huacas, ¿no? Llegaron a Pachacamac, lo destruyeron, ahí al ídolo. Y entonces van destruyendo en cada templo que van encontrando, van destruyendo. Porque los indígenas no los habían engañado, por decirlo de alguna manera. No hacían lo que ellos querían. Y entonces, nos queda 10 minutos, creo que es suficiente. Acá tenemos, ¿no? Las campañas, dice, se realizaron principalmente a los alrededores de Lima, en sus serranías, en Huarochirí. Ahí se hizo, pues, una gran extirpación de idolatrías, ¿ya? Y con eso, ya digamos, pues, se logró gran parte del objetivo de la Iglesia Católica, que era la evangelización en los indígenas. Pero también debemos mencionar, chicos, al Tribunal de la Santa Inquisición. A ver, acá nos tiene que quedar algo bien clarito. El Tribunal de la Santa Inquisición, escúcheme, no castiga a los indígenas. ¿Ya? Repito, el Tribunal de la Santa Inquisición no castiga a los indígenas. Profesor, y si no castiga a los indígenas, ¿a quién sí castiga? Pues castiga a los españoles o a los europeos que vienen a veces. ¿Y por qué los castiga? ¿Por Porque haber algunos, fallado? va por ahí, porque algunos son herejes. ¿Qué cosa significa ser hereje? Hereje es decir
A ver, Chun, Celeste, Campos y Jordan otra vez. ¿Qué significa ser hereje? Hereje es seguir creyendo, decir que perteneces a una religión, pero no estar de acuerdo con todo. Por ejemplo, yo puedo decir, Ah, o sea, ya entiendo. O sea, es como, o sea, como, según por tu familia, por un ejemplo, según tu familia, debes ser católico, pero te gustaría ser como cristiano o ateo. Algo así. no, ateo no, ateo no, porque ateo ya no cree, pues. Un Perdón. hereje es cuando dice que sí creo. Por ejemplo, yo me declaro católico, pero pienso que el bautizo está mal. Ahí podría estar siendo hereje. O sea, en Porque otras sí palabras, creo que soy católico. eres de una religión, pero quieres ser de otra. No, no, Así no es, como que, no es que, a ver, así cuando, escúcheme, no es que quiera ser de otra, es que no estoy de acuerdo con algunos puntos de la religión que digo ser, ¿ya? O sea, estar desacuerdo con la religión. como que cuando tú eres Con algunos cristiano, pero puntos, no estás con casi todo. con algunos puntos. Es no estar de acuerdo con algunos puntos de la religión que dice ser. Es como decir, no, yo creo en Dios, pero creo que el Dios, Dios es un gato, por ejemplo, No te ven a mí la ¿ya? Biblia. Entonces, a ver, seriedad, chicos. Eso es un hereje. Sí es de la religión, pero no está de acuerdo con algunos puntos. Como usted. No es mi caso. ¿Qué pasa acá? Para ellos existe el Tribunal Constitucional, disculpen, el Tribunal de la Santa Inquisición. A ellos se les hace juicio y si, pues, bueno, no, dependiendo de la gravedad, según la iglesia del tribunal, se le dará un castigo, ¿no? ¿A quiénes más castigaban? A los que hacían hechicería, pues, ¿no? Digamos, por decir en los tiempos actuales, si alguien haría un amarre, la iglesia lo castigaría por brujería. Así lo tomaba. Chicos, creo que el tiempo nos va a ganar. Si es que nos llega a ganar, voy a hacer otra reunión ya para terminar. No va a ser poquito nada más. La brujería. Ya. También podríamos incluir dentro del grupo de la brujería tal vez a las abuelitas, a las ancianitas que hacían pues sus medicinas así, artesanales, con plantitas, ¿no? A veces se les incluía en ese grupo, ¿ya? Y bueno, también... ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Por algo bien sencillo. Es como decir que, por ejemplo, hay una gran enfermedad que se está expandiendo entre los pobladores. Y esas abuelitas, pues, que tanto han practicado en su vida haciendo medicamentos artesanales, tal vez tienen alguna receta, ya que pueda funcionar. ¿Y qué pasa entonces? Que la iglesia dice, esta enfermedad se esparce porque nosotros somos pecadores y que lo ha mandado Dios. Ahora, si lo ha mandado Dios, la solución no puede venir de un ser humano. Entonces la iglesia, cuando ve que esas abuelitas, O sea, en otras palabras, o sea, decir, era como, no, o sea, era como no le gustaba la medicina. No, o sea, había una palabra para decir esto, o sea, creían que se iban a curar algo así con el tiempo, algo así. creían que tal vez, la iglesia creería que tal vez la única manera de calmar esa tragedia, esa enfermedad, Era podría tener fe en ser Dios, orando, orando, teniendo, algo o así. sea, es decir, utilizando métodos religiosos. Mm. Entonces, si una viejita, alguien por ahí conseguía alguna medicina mediante la experimentación, podría decir, es que tú tienes esa medicina porque no estás con Dios y no quieres rezar. Tú tienes esa medicina porque seguramente has tenido contacto con el diablo. O sea, ¿de dónde ha sacado esa medicina? El diablo, seguramente. Entonces, ¿te retractas o no te retractas? Entonces, si no te retractas, bueno, pues tu castigo tendrás. Para ese tipo de gente existía el Tribunal de la Santa Inquisición. También existía el tribunal para los musulmanes, ¿no? En España existieron muchos musulmanes. Y entonces los musulmanes son los que creen en Alá, los que siguen a Mahoma, ¿ya? Cuando llegan acá, le dicen, ok, tú vas a entrar a América, pero te tienes que convertir al catolicismo. El musulmán sí es otra religión, ¿ah? El islam es otra religión. Entonces, ellos dicen, bueno, sí, yo quiero entrar a América, me convierto a católico. Bueno, vienen con su nombre católico, todo, pero en su casa tal vez no están respetando el catolicismo, ¿no? Están
con sus antiguos ritos de su otra religión. Entonces eran descubiertos, eran acusados y también pues se les castigaba en el caso de que no se retracte, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Ahí tenemos al tribunal. Nos queda 3 minutos. Ya. Entonces, otro tema, antes de pasar a esto, es el tema de los santos, ¿ya? En Perú, en particular, existieron varios santos, ¿ya? Por ejemplo, destacan Santa Rosa de Lima, ¿no? Destacan, a ver, voy a colocar acá, chicos, ya saben, cuando termine esto, por favor, vuelven a ingresar, 5 minutos extra será a lo mucho, ¿ya? Acá tenemos, ya se puede ver, ¿cierto? Sí. Listo, acá, por ejemplo, Sí. tenemos algunos santos del Virreinato del Perú, ¿no? Santa Rosa, San Martín. San Martín, y si no me equivoco, es Santo Toribio de Mogrovejo. También existe otro santo que es San Juan Macías, ¿sí? San Juan Macías. Entonces son algunos santos. Hace un momento decíamos, ¿no?, que la iglesia trató de usar diversos métodos para la evangelización. Bueno, tal vez los santos fueron parte de eso, ¿no? Tratar de mostrar de que en esas tierras también las personas podrían lograr la santidad, ¿no? Estar cerca a Dios. Y obviamente a los santos se les atribuyen milagros, ¿no? En el caso de Santa Rosa, por ejemplo, es, si no me equivoco, la primera santa de estas tierras, ¿ya? ¿Qué pasó con Santa Rosa? Que luego que haya muerto y todo lo demás, empezaron a existir, al parecer, mujeres que decían que tenían poderes porque, o sea, ellas consideraban que estaban imitando a Santa Rosa. Entonces algunas mujeres decían cosas como que podían volar y todo eso. Entonces ahí fue, pues, ¿no? La Santa Inquisición fue y pues las reprendió, ¿ya? Las reprendió. Entonces ahí tenemos a los santos. Acá una vez más, ¿no? Los dominicos, los mercedarios, los franciscanos, las carmelitas, los jesuitas, los agustinos. Ese es el tema de las órdenes religiosas. Bueno. Voy a cerrar esto, chicos, para que vuelvan a ingresar para terminar, porque eso nos va a quedar corto ya. Mismo código, ¿no, profe? Sí, igualito, igualito.